Buenos días, tardes o noches. Este no es un canal cualquiera. Aquí no encontrarás fantasías irreales ni historias sin sentido. Aquí se crean teorías bien construidas, con lógica, estrategia y realismo. No esperes dramas ni absurdas relaciones forzadas, porque en la verdadera batalla solo hay fuerza, voluntad y determinación. Así que prepárate, trae algo para comer y disfruta del video mientras yo sigo protegiendo a Eren. Devon's Fanfics presenta Capítulo 3. Temporada 1. El soldado que podía matar titanes. Eran las 6:30 de la mañana. Toji respiraba de manera controlada mientras empujaba una barra improvisada con discos de metal. Su pecho se expandía con cada repetición, y sus tríceps se marcaban con cada esfuerzo. Había improvisado un entrenamiento con lo que tenía a su alcance, pero aún así, su físico era imponente. Dos soldados se acercaban a él con paso tranquilos y controlados. Los dos soldados se miraron entre sí. No estaban seguros de cómo abordar la situación. Por un lado, sabían que este recluta no era común, y por otro, la orden era clara: llevarlo a la jaula de experimentos 123, sala B. El teniente carraspeó, llamando la atención de Toji. «Recluta Toji, ven con nosotros». Toji bajó la barra lentamente y se sentó en el banco, limpiándose el sudor con la muñeca. No los miró de inmediato, pero su expresión seguía siendo tranquila. ¿Pasa algo?, preguntó sin dejar de masajear sus muñecas. El sargento, de semblante más severo, intentó mantener una postura firme. «Órdenes de arriba. Debes venir con nosotros». Toji entrecerró los ojos. No eran los típicos soldados dando instrucciones a cualquier novato. Había algo en su tono, en la tensión en sus rostros. ¿A dónde?, preguntó mientras se ponía de pie, estirando los hombros como si la conversación no fuera más importante que su calentamiento. El teniente dudó. ¿Decírselo o no? Al final, optó por la opción más segura. «Lo sabrás cuando lleguemos». Toji dejó escapar un leve suspiro y tomó su chaqueta del suelo, colocándosela sin prisa. «Entonces vamos». Los dos soldados intercambiaron miradas, y sin decir más, comenzaron a caminar. Toji los siguió, sin mostrar preocupación alguna. Pero en su mente, una pregunta flotaba. ¿Qué están planeando ahora? Toji siguió a los soldados en silencio, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Sus pasos eran firmes pero relajados, sin mostrar ninguna señal de preocupación. Después de unos minutos caminando por los pasillos fríos y metálicos del complejo militar, los soldados se detuvieron frente a una enorme puerta de acero con gruesas barras de seguridad. Sin necesidad de palabras, se colocaron a los lados y le hicieron un gesto para que entrara. Toji no se movió de inmediato. Observó la puerta y luego miró a los soldados. Ninguno de los dos parecía dispuesto a explicarle nada. Finalmente, con un leve suspiro, avanzó y cruzó el umbral. La puerta se cerró detrás de él con un fuerte estruendo metálico. Luego, el sonido de los seguros activándose resonó por toda la sala. Estaba atrapado. El silencio se apoderó del lugar. Toji levantó la vista, observando el enorme recinto en el que se encontraba. Era una jaula colosal, con barrotes reforzados y paredes de piedra desgastadas por el tiempo. El suelo tenía marcas profundas, como si algo gigantesco lo hubiera rasgado. No había ninguna indicación de qué le esperaba, pero su mente analizó la situación de inmediato. Una jaula de este tamaño. Marcas de algo grande. Lo llevaron aquí sin explicaciones. Su mirada se alzó instintivamente. En lo alto, un balcón de metal dominaba la jaula, y desde allí, un grupo de hombres de alto rango lo observaba con ojos calculadores. Eran peces gordos, militares de gran importancia. Entre ellos, una figura destacaba más que las demás. Un hombre rubio, de lentes y con una actitud relajada, pero con una mirada afilada como la de un depredador. Sé que Yeager. Así que este era el hombre del que había oído rumores. El estratega de Marley, el guerrero con sangre real. Y ahora estaba allí, observándolo con interés, como si fuera un experimento interesante. Toji chasqueó la lengua y apartó la mirada. No tenía que ser un genio para darse cuenta de lo que planeaban. Había oído los rumores de estos lugares. Sabía lo que pasaba con aquellos que traían aquí. Me lanzarán un titán para ver qué pasa. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Bien. Al fin podré ver a esos malditos monstruos. Decidió seguirles el juego. No reaccionaría con pánico ni con furia. Simplemente esperaría.
Su respiración se mantuvo tranquila, y su postura relajada. Silencio absoluto. Entonces, un fuerte sonido metálico resonó detrás de una de las compuertas al otro extremo de la jaula. Algo estaba a punto de salir. El eco de los gruñidos del titán resonaba en la gran jaula de experimentos. El sonido gutural y descontrolado evidenciaba que no era un simple titán puro, sino uno anormal. Desde el balcón de observación, los oficiales de alto rango murmuraban entre sí, algunos con curiosidad, otros con evidente preocupación. «Esto es una locura», dijo el coronel, frunciendo el ceño mientras observaba al soldado en la jaula. Se suponía que sería un titán puro estándar, pero este es anormal. ¿Quién autorizó esto? El ambiente en la sala de observación se volvió tenso. Los oficiales intercambiaron miradas hasta que una voz calmada pero firme rompió el silencio. «Fui yo», dijo Seke Yeager, apoyando los codos en la barandilla mientras observaba la escena con interés. «Tomé esa decisión en privado con el teniente coronel Hon». El coronel giró bruscamente hacia él, su expresión cargada de molestia. «¿Tú? ¿Sin consultarlo con el resto? Esto no es un simple combate de prueba, Seke. Esto podría ser una ejecución disfrazada de experimento». Seke suspiró, sin apartar la vista de la jaula. «Si ese soldado es realmente lo que dicen, entonces no tendrá problema alguno. Y si no lo es, bueno, considerémoslo un filtro natural». El coronel apretó los puños. «No es así como hacemos las cosas aquí». Seke esbozó una sonrisa sarcástica y giró la cabeza hacia él. «Oh, vamos, coronel. ¿Desde cuándo Marley se preocupa por la vida de un simple soldado?» El coronel no respondió de inmediato, pero su mirada endurecida dejó claro que no aprobaba la decisión. Sin embargo, era demasiado tarde para dar marcha atrás. La jaula estaba cerrada, y el titán anormal estaba a punto de ser liberado. Desde abajo, Toji permanecía inmóvil, su mirada afilada analizando cada detalle. Él ya había comprendido lo que pasaba y se preparaba para actuar. Toji sonrió de lado. «Así que al fin veré a estos bichos de cerca», pensó. Pero no tenía intención de revelar nada. Sabía que en este mundo nadie podía ver su maldición de bolsillo, pero también entendía que sacar un arma de la nada sería extremadamente sospechoso. Tenía que jugar bien sus cartas. Fue entonces cuando, desde el balcón, Seke Yeager tomó la palabra. Su voz grave y serena rompió el silencio de la jaula. «Hey, soldado perfecto. Supongo que no te molestará un pequeño calentamiento, ¿verdad?» Antes de que Toji pudiera responder, Seke arrojó algo desde lo alto. Un par de cadenas cayeron girando en espiral, hasta que finalmente aterrizaron a los pies de Toji con un tintineo metálico. Al final de cada cadena, una cuchilla afilada brillaba con la luz del recinto. Toji miró las cadenas en el suelo y luego alzó la vista hacia Seke, con una ceja arqueada. «¿En serio?», preguntó, con una mezcla de burla y curiosidad en su tono. Seke sonrió con tranquilidad. «¿Qué pasa? No me digas que no sabes usar algo tan simple. Considera esto un pequeño favor». Toji suspiró y, con movimientos relajados, tomó las cadenas entre sus manos. Su agarre fue firme, evaluando el peso y el equilibrio del arma improvisada. «Interesante», murmuró, girando las cuchillas con ligeros movimientos de muñeca. No era su equipo ideal, pero podía adaptarse. Desde el otro lado de la jaula, un fuerte estruendo resonó. Engranajes crujieron, cadenas se soltaron y la gran puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando en su interior una gigantesca silueta. Un rugido gutural sacudió el aire. La sombra de un titán anormal se proyectó en el suelo, sus movimientos erráticos y salvajes dejando claro que no era uno de los simples. Sus ojos desorbitados se clavaron en Toji con hambre desenfrenada. Desde el balcón, Seke entrecerró los ojos y murmuró para sí mismo. «Veamos qué tan perfecto eres, Fushiguro». Toji miró al titán a los ojos. Sus pupilas se dilataron por un instante, como las de un depredador midiendo a su presa. El enorme ser deforme se tambaleaba dentro de la jaula, gruñendo y golpeando las paredes de acero con impaciencia. Sus ojos vacíos reflejaban hambre, una necesidad primaria de devorar sin razón ni pensamiento. Detrás de la puerta cerrada, los dos soldados que lo escoltaron espiaban por los pequeños orificios de vigilancia, con el ceño fruncido y los puños tensos. Sabían que lo que estaba por ocurrir no era un simple experimento, sino una demostración de supervivencia brutal. Desde el balcón superior, los peces gordos observaban en silencio. Generales, oficiales y altos mandos mantenían sus expresiones estoicas, pero en sus ojos se reflejaba el interés por ver en acción al hombre del que tanto habían escuchado.
Y en el centro de todos ellos, Seke Yeager apoyaba los codos en la baranda, con una sonrisa indescifrable. Toji entrecerró los ojos y comenzó a girar las cadenas que le había lanzado Seke. Primero lento, sintiendo el peso, familiarizándose con su nuevo juguete. Luego, aumentó la velocidad con movimientos fluidos, dominando las armas improvisadas con la facilidad de un veterano. El metal silbaba al cortar el aire, reflejando destellos de luz. Una sonrisa se dibujó en su rostro. No sabía nada sobre los titanes. No sabía dónde golpear, ni si esa cosa tenía algún punto débil. Pero eso no importaba. Lo que sí sabía era que nada en ese mundo podía moverse más rápido que él. Arriba, Seke lo observaba con curiosidad. Se inclinó un poco más sobre la baranda y dejó escapar una leve risa antes de hablar. «Sorpréndeme, soldado perfecto». Y entonces, el titán anormal rugió con ansias de carnicería y se abalanzó sobre Toji con una velocidad antinatural para su tamaño. Un instante de caos. Un choque inminente entre una bestia devoradora y un asesino de instinto puro. Toji no retrocedió. No había necesidad. Giró sus cadenas una última vez y corrió hacia adelante. Sin perder tiempo, balanceó la cadena con precisión quirúrgica, la cuchilla girando como una guadaña en dirección al tendón de Aquiles de la bestia. El filo se hundió en la carne blanda del titán, cortando de inmediato el tendón y haciendo que la criatura colapsara de rodillas con un rugido ensordecedor. La tierra tembló con su caída. Toji no se detuvo. Aprovechando el momento, corrió con velocidad explosiva, zigzagueando por el costado de la criatura mientras giraba las cadenas con destreza. La cuchilla danzaba en el aire, reflejando la luz con cada movimiento. El titán intentó golpearlo con un manotazo desesperado, pero Toji saltó con un impulso feroz, aterrizando en el brazo de la criatura. Usó la cadena para enrollarla en la muñeca del monstruo y con un tirón violento la cortó de un solo movimiento. La mano cayó inerte al suelo con un sonido sordo, mientras un chorro de vapor y sangre espesa salía del muñón. El titán rugió de dolor, pero Toji no le dio tregua. Corrió por el antebrazo amputado, usando su fuerza sobrehumana para impulsarse hasta la clavícula de la bestia. Desde su nueva posición, con un movimiento calculado, enrolló la cadena alrededor del cuello del titán y saltó por encima de su cabeza. La cuchilla cortó la carne con facilidad, seccionando la garganta y la médula espinal en un solo y preciso tajo. El titán intentó moverse, pero sus extremidades ya no respondían. Su cuerpo cayó pesadamente, levantando una nube de polvo y temblando con convulsiones finales hasta que finalmente quedó inmóvil. El silencio llenó la jaula de inmediato. El vapor comenzó a elevarse desde el cuerpo inerte del titán. Toji se puso de pie entre los restos de su enemigo, respirando con calma. Levantó la mirada hacia el balcón donde Seke y los altos mandos lo observaban, sus expresiones oscilando entre el asombro y el horror. Sonrió levemente y levantó la cadena aún manchada de sangre. ¿Eso era todo?, preguntó con tono burlón, mientras dejaba que la cuchilla goteara sobre la tierra. Toji se quedó de pie sobre el cadáver del titán anormal, su respiración inalterada, como si la pelea no hubiera requerido ningún esfuerzo real. La sangre negra y vaporosa del titán se evaporaba a su alrededor, pero él ni siquiera se molestó en sacudir los restos de su ropa. Sus ojos recorrieron la multitud de oficiales y soldados que lo observaban con rostros de incredulidad y desconcierto. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a romper el silencio sepulcral que había caído sobre la arena. Incluso Seke, con todo su conocimiento y arrogancia, tenía la mirada fija en Toji, su mandíbula ligeramente tensa. Él había esperado que Toji sobreviviera al combate, sí, pero no de una manera tan aplastante. Ese no había sido un enfrentamiento, había sido una ejecución. Toji pasó su mirada entre los militares de alto rango y luego volvió a posar sus ojos en Seke. Lentamente, comenzó a girar la cadena entre sus dedos, como si aún jugara con la idea de que la batalla no había terminado. La cuchilla al final de la cadena cortaba el aire con un silbido apenas audible, pero mortalmente amenazante. De repente, Toji dejó de girar la cadena. Su mirada se endureció y sin previo aviso, con un movimiento fluido y devastador, lanzó la cadena con una precisión escalofriante. La cuchilla voló como un proyectil letal, trazando una trayectoria perfecta en el aire directa hacia el rostro de Seke. Los oficiales alrededor de Seke gritaron y se apartaron con movimientos desesperados. Seke mismo apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió un ardor repentino en su mejilla.
Un delgado hilo de sangre comenzó a brotar de la herida mientras la cuchilla se clavaba con un impacto brutal en la pared de concreto detrás de él, incrustándose profundamente en la piedra. El sonido del metal perforando el concreto resonó en la arena, y Seke se quedó completamente inmóvil. Su rostro se transformó en una expresión que rara vez mostraba. Puro miedo. Toji no se movió. Se limitó a mirarlo con una leve sonrisa en los labios, dejando claro que ese ataque había sido una advertencia. Si hubiera querido, la cuchilla no habría pasado a centímetros de su mejilla, habría terminado entre sus ojos. El silencio volvió a reinar en el lugar. Nadie se atrevía a decir nada. Ningún soldado osaba siquiera alzar su arma contra él. Toji simplemente se quedó allí, sereno, invulnerable, como si toda la situación no fuera más que un simple juego para él. El general más asustadizo se tambaleó hacia atrás, su rostro pálido y cubierto de sudor. Con la voz temblorosa, gritó: «Guardias». Los soldados apostados en el balcón reaccionaron de inmediato, alzando sus rifles y apuntando directamente a Toji. Sin embargo, sus manos temblaban visiblemente. A pesar de la aparente ventaja numérica y estratégica, el miedo los consumía. Habían visto cómo ese hombre despedazaba a un titán anormal con una facilidad monstruosa, y ahora, con una sola acción, había dejado en claro que podía matar a Seke en cualquier momento. Toji alzó la mirada, evaluando la situación con una calma absoluta. Su expresión no mostraba arrogancia ni furia, sino algo mucho más perturbador, una confianza inquebrantable. Su vista recorrió a cada soldado, observando sus miradas vacilantes. Sabía que si disparaban, podría reaccionar antes de que siquiera jalaran el gatillo. Podía ver cómo algunos tragaban saliva, cómo el sudor corría por sus frentes. No eran más que niños con armas, aterrorizados ante la presencia de un depredador al que no comprendían. El general, sintiendo que tenía el control de la situación, tomó aire y estuvo a punto de dar la orden de fuego, cuando una voz grave e imponente rompió el silencio. «Bajen sus armas». Era Seke. Su rostro, aunque mantenía una fachada de control, aún tenía la marca sangrienta en la mejilla donde la cuchilla de Toji lo había rozado. Tocó la herida con la punta de los dedos y luego observó la sangre en su mano. Su mirada se fijó en Toji, quien seguía impasible, sosteniendo la cadena con la cuchilla clavada en el concreto. «Si ese hombre hubiera querido matarme, ya estaría muerto», continuó Seke con tono firme. «No sean idiotas. No provoquen a alguien como él». Los soldados intercambiaron miradas nerviosas, pero poco a poco, comenzaron a bajar sus rifles. El general, aún tembloroso, se giró hacia Seke con incredulidad. «Pero, señor. Es peligroso. No podemos dejar que...». «Cállate», lo interrumpió Seke, su voz ahora más fría. Bajó la mano ensangrentada y la limpió contra su abrigo, sin apartar la vista de Toji. «Nosotros lo trajimos aquí para evaluar su potencial, ¿no? Pues bien, lo acabamos de ver en acción. Y ahora sabemos que no es un simple peón que podamos manejar a nuestro antojo». Toji sonrió levemente, como si todo esto le resultara divertido. «Así que, dime», Seke se cruzó de brazos, inclinándose levemente sobre la baranda del balcón. «¿Qué es exactamente lo que quieres, Toji? ¿Poder? ¿Dinero? ¿O simplemente un lugar donde puedas pelear sin restricciones?» Toji, aún sosteniendo la cadena, la jaló con un movimiento seco, desenterrando la cuchilla del concreto. La sostuvo entre sus dedos, mirándola con indiferencia antes de volver a mirar a Seke. «Nada de eso», respondió con voz tranquila. «Solo quiero ver hasta dónde puedo llegar en este mundo». Toji permaneció inmóvil por un momento, luego una expresión cómica se dibujó en su rostro, como si acabara de recordar algo sumamente importante para él. «Bueno», murmuró, girando la cabeza hacia Seke con una mirada astuta. «Tal vez me interesaría un buen dinero». Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Los altos mandos se miraron entre sí, incrédulos ante la actitud despreocupada del hombre que acababa de masacrar a un titán como si fuera un juego. Incluso los soldados que aún le apuntaban con sus rifles intercambiaron miradas nerviosas. En el balcón, Seke parpadeó un par de veces. La tensión de su cuerpo se disipó levemente, y pronto una risa grave y burlona escapó de sus labios. Apoyó ambos brazos en la barandilla y miró a Toji con genuino interés. «¿Dinero, dijo, su tono mezcla de diversión y análisis. ¿Es eso lo que te mueve? Curioso, pensé que no eras de este mundo, pero al final, eres igual a cualquier otro mercenario». Toji alzó una ceja y dejó caer la cadena al suelo con un tintineo metálico. «Oye, no me compares con esos idiotas», respondió con un tono casual.
No soy un perro al que puedas lanzar un hueso y esperar que lo traiga de vuelta, pero si el hueso es lo suficientemente grande, tal vez lo piense. Seke sonrió, una expresión oscura pero satisfecha cruzó su rostro. Se enderezó y miró a los altos mandos, que seguían congelados en su sitio. Bajen las armas, ordenó con tranquilidad. No pierdan el tiempo con amenazas vacías. Los soldados dudaron por un momento, pero al ver la firmeza en la expresión de Seke, comenzaron a bajar sus rifles lentamente. La tensión en el ambiente se disipó apenas un poco, aunque la inquietud seguía latente. Seke volvió a posar su mirada en Toji, aún sonriendo con astucia. Hablemos de negocios, entonces. Minutos después, en una sala apartada dentro del complejo militar, Seke y Toji se encontraban sentados frente a frente. La habitación era austera, iluminada por una lámpara tenue que proyectaba sombras alargadas en las paredes. Fuera, los ecos de los soldados aún murmuraban sobre el espectáculo que Toji había brindado momentos antes. Pero aquí dentro, solo había un aire denso de expectativa. Seke se acomodó en su silla, apoyando los codos sobre la mesa de madera desgastada. Su mirada se posó sobre Toji, quien estaba recostado con indiferencia, con los brazos cruzados y una expresión impasible. Antes que nada, Toji, comenzó Seke con tono calculador. ¿Qué piensas de este mundo? De los humanos, de las guerras, del sufrimiento que nunca cesa. Toji alzó una ceja, sin dejar de jugar con la cadena de su arma, haciendo girar lentamente la cuchilla entre sus dedos. No pienso mucho en eso, para serte sincero, dijo con su típico tono desinteresado. Vivo, hago mi trabajo y me pagan. Fin de la historia. Seke esbozó una leve sonrisa, aunque sus ojos reflejaban una seriedad abrumadora. Imagino que para alguien como tú, que ha vivido de la violencia, el destino de los demás es irrelevante. Pero déjame preguntarte algo: ¿qué harías si supieras que el ciclo de sufrimiento en este mundo puede terminar? No con más guerra, no con más sangre, sino con una solución definitiva. Sin víctimas, sin dolor innecesario. Toji dejó de jugar con la cadena y lo miró con más atención. Sigue hablando. Seke entrelazó los dedos y apoyó el mentón sobre ellos. Los eldianos son la raíz de este sufrimiento. Nuestra existencia perpetúa la maldición de los titanes, nos convierte en armas vivientes, herramientas de guerra. No importa cuánto tratemos de reformarnos, el mundo siempre nos verá como monstruos. Y mientras sigamos existiendo, siempre habrá alguien dispuesto a usar el poder de los titanes para seguir destruyendo. Toji no dijo nada, pero la intensidad de su mirada indicaba que estaba escuchando con atención. Mi plan, continuó Seke, es simple. Con la ayuda del titán fundador, puedo alterar la biología de los eldianos para que nunca más puedan tener hijos. Sin nuevas generaciones, nuestra raza desaparecerá pacíficamente. Sin genocidios, sin masacres, solo un lento y definitivo fin. Con ello, el mundo finalmente podrá conocer la paz. Hubo un silencio tenso. Seke esperaba algún tipo de reacción, tal vez rechazo o burla. Pero Toji solo lo miró fijamente durante unos segundos antes de sonreír de forma casi imperceptible. Así que básicamente quieres extinguir a tu propia gente sin que lo noten, dijo con un tono burlón. Interesante. Seke frunció el ceño. No se trata de exterminio. Se trata de liberación. Nosotros, los eldianos, nunca podremos escapar de este destino mientras sigamos existiendo. Nos usan como armas y luego nos odian por ello. Es una maldición sin fin. Pero si terminamos con nuestra propia existencia de manera pacífica, les quitamos el poder a quienes nos usan y liberamos al mundo de nuestro legado. Toji soltó una ligera risa y se inclinó hacia adelante. ¿Sabes, Seke?, susurró, con una expresión indescifrable. He oído muchas excusas en mi vida, muchas razones para justificar actos drásticos. Pero lo que propones es como si estuvieras cavando la tumba de toda tu gente con una sonrisa en la cara. Seke sostuvo su mirada, sin inmutarse. Si es lo que se necesita para la paz, estoy dispuesto a hacerlo. Toji se recostó de nuevo en su silla y suspiró. No sé si estás loco o eres un genio, pero algo tengo claro. Hizo una pausa y sonrió de lado. Esto se está poniendo interesante. 23 minutos después. Toji, con su postura relajada pero siempre alerta, observaba a Seke con una expresión neutral. Había escuchado su extenso discurso sobre la eutanasia eldiana, pero ahora quería saber qué más tenía en mente el hombre de gafas redondas. Seke, con los dedos entrelazados, inclinó ligeramente su cuerpo hacia adelante y habló con voz serena pero firme. Necesito que vayas a la isla Paradis, Toji. Allí es donde se encuentran los últimos eldianos en su estado puro. Su gente está aislada del resto del mundo, atrapada en muros que los han protegido por más de un siglo.
Sin embargo, dentro de esas murallas existe el mayor peligro de todos, el titán fundador. Toji alzó una ceja, mostrando un atisbo de interés. Sé que continuó. El fundador es la clave de todo. Quien lo posea, tiene el poder de controlar a los titanes puros y reescribir la historia misma de nuestra raza. Si cae en las manos equivocadas, el mundo entero podría ser destruido. Mi plan es asegurarme de que eso no ocurra. Para eso, necesito tu habilidad. Sé que se detuvo un momento, analizando la reacción de Toji antes de seguir. Tu misión será infiltrarte en la isla como un soldado más. Marley constantemente envía espías y soldados disfrazados de refugiados o desertores para recopilar información, así que no levantarás sospechas si lo haces bien. Quiero que observes, que descubras quién es el actual portador del titán fundador y que, cuando sea el momento adecuado, lo atrapes. Cuando tengas esa información, nos enviarás un informe y yo mismo iré a la isla para completar el plan. Toji cruzó los brazos, dejando escapar una leve sonrisa ladeada. Parece un trabajo sencillo, pero no confío en los planes de otros. Y mucho menos en gente como tú. Sé que soltó una breve risa. Lo entiendo. No espero que confíes en mí, solo que hagas tu parte. Además, si esto funciona, no solo te pagaré bien, sino que habrás contribuido a evitar más guerras y destrucción. Toji lo miró fijamente, dejando que el silencio se alargara unos segundos. Finalmente, con un tono indiferente, respondió. Si el dinero es bueno, podemos hablar más de esto, pero dime, ¿qué pasa si las cosas no salen como esperas? Sé que se acomodó las gafas y contestó con un tono gélido. No hay margen para el error. Si todo se ejecuta como planeo, no habrá necesidad de una guerra total. Pero si las cosas se complican, entonces, tendré que tomar otras medidas. Toji cerró los ojos por un instante, asimilando la propuesta. No era un hombre que se dejara manipular fácilmente, pero reconocía una oportunidad cuando la veía. Después de todo, era un asesino, y si la paga era lo suficientemente buena, la moral quedaba en segundo plano. Está bien, acepto tu trabajito, dijo finalmente, con una sonrisa. Sé que asintió con una expresión satisfecha. Espera un tiempo antes de ir a Paradis, unos 3 años para adaptarte a este lugar, y prepararte para infiltrarte. Y así, el trato quedó sellado en la penumbra de aquella habitación, mientras la sombra de un nuevo conflicto comenzaba a extenderse sobre la isla de los Eldianos.